Bien, amados hermanos, un saludo para todos y para todas. Nos llena de gran gozo poder continuar en esta experiencia de crecimiento, de revivamiento, en este despertar que el Señor está colocando en nuestros corazones para salir al encuentro de nuestro Señor en el lugar santísimo del templo celestial. Así que nos llena de gozo, hermanos, estar en esta semana después de la semana de salud. Ahora queremos continuar y nuestra mente será dirigida al libro de Efesios de una manera especial. Así que vamos a tener allí en la palabra del Señor, Efesios 6, verso 12, nos está mostrando el Señor aquí una vislumbre del gran conflicto. Efesios 6, verso 12, donde somos introducidos por la revelación a esta lucha milenaria. Si alguno lo tiene por allí, lo pueda leer, por favor. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, aquí vemos una vislumbre, ¿cierto? El Señor da luz acerca de la gran controversia, ¿sí? Y revela detalles de esa gran controversia importante que este texto nos invita a estar en guardia como pueblo de Dios. eh, y esa revelación que se va dando la debemos reunir para formar un cuadro cada vez más acerca de la gran controversia entre el Mesías y Satanás. Y bueno, todo lo que está haciendo el Señor con su pueblo. Y el plan del Señor es claro con relación eh, al verso 13. El plan del Señor es claro, la única salvaguardia que tiene el pueblo remanente está allí en el verso 13, hermano. Vamos a leerlo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Entonces fíjese que está hablando el apóstol que viene un día malo para la iglesia, ¿verdad? Y la única salvaguardia que tiene el remanente es tener toda la Toda la armadura, armadura de Dios. ¿sí? Para resistir en el día malo. Entonces el Señor también nos dice acá en el libro Primeros Escritos, hay una parte que debemos tener en cuenta a manera de introducción en lo que queremos hacer esta semana sobre el libro de Efesios y la gran controversia, ¿sí? El libro de Efesios y la gran controversia de los siglos, el gran conflicto de los siglos. Dice entonces aquí en el capítulo 12, si alguno tiene primeros escritos, eh, dice en los últimos dos párrafos, hermanos. Otro hermanito que tenga por allí, sí, primeros escritos. Se llama el título Los golpes misteriosos. Otro hermanito que lea, por favor, o una hermana. Tengamos a mano los libritos que vamos a estar usando, así que puede leerlo, hermana, si entonces no hay alguien más. Hermana, pastor, no lo tengo aquí. Estoy aquí, el hijo mío, no lo tengo Ya, allá en la casa. Ujú.
Entonces pronto llegará ese tiempo. Tendremos que abrazarnos con firmeza del fuerte brazo del Eterno, porque todos los prodigios y las grandes señales del diablo tienen por finalidad engañar y vencer al pueblo de Dios. Todos los prodigios y señales de Satanás tienen una sola finalidad: vencer al pueblo de Dios, ¿sí? Nuestra mente no debe estar, nuestra mente ha de estar fija en Dios, y no debemos experimentar el temor que tienen los impíos. Y esto es interesante, hermanos. No le tengas miedo a lo que ellos le tienen miedo. No llames conspiración a lo que ellos llaman conspiración. Dice, y no debemos experimentar el temor que tienen los impíos. Es decir, no hemos de sino ser esforzados y valientes en favor de la verdad presente, ¿no? Si nuestros ojos fueran abiertos, veríamos a nuestro alrededor a los ángeles malignos planeando alguna nueva manera de dañarnos y destruirnos. Cada vez dice una nueva manera de dañarnos y destruirnos. Pero también veríamos a los ángeles de Dios con su poder nos ampararán, porque el ojo vigilante de Dios está siempre sobre Israel para el bien, y él protegerá y salvará a su pueblo si confía en él. Ahí está claro, ¿no? Si el pueblo confía en el Señor salva al pueblo, ¿verdad? Por eso es importante aquí. Cuando el enemigo dice irrumpa como una inundación, el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Y hay una advertencia aquí en el párrafo siguiente, no sé si alguien ya lo encontró. Dijo el ángel. ¿Quién lo tiene por ahí? Dijo el ángel, Dijo el recuerda. ángel, dijo Sí, el hermano. ángel, recuerda que estás en terreno encantado. Vi que debemos vigilar y ponernos la armadura completa, embrazando el escudo de la fe para permanecer en pie y para que no nos dañen los igneos dardos del enemigo. Tremendo, ¿cierto? Sí, Qué advertencia tan solemne. Dijo el ángel. O sea, ya aquí es una declaración de suma importancia. Recuerda, a veces se nos olvida, ¿no? Que estamos en el terreno que encantado. Vi que debemos vigilar y ponernos la armadura completa, ¿no? La armadura completa, y abrazando el escudo de la fe y ponernos, dice aquí, para permanecer en pie, que es lo que dice Efesios 6, verso 12, verso 13, ¿no? El día malo del remanente, o sea, Efesios está hablando del día malo que le iba a venir a la iglesia apostólica. Pero ahora aquí en el libro Primeros Escritos viene una advertencia para nosotros y con más luz, para que no nos dañen los ardientes dardos del maligno. Ya habla al remanente y es importante, hermanos, esta declaración. Entonces, vamos a estar mirando el, el gran conflicto en el libro de Efesios. Hay más luz de la que nosotros nos hemos imaginado sobre el libro de Efesios. Hay otra declaración que está en el libro y Conflictos de los Siglos, hermanos. De paso, les recomiendo estas lecturas porque son de suma importancia en este tiempo, ¿sí? Aquí dice claramente en el libro que el conflicto de los siglos, en la introducción del libro.
El gran conflicto final, dice, en el gran conflicto final, Satanás empleará la misma táctica, manifestará el mismo espíritu, trabajará con el mismo fin que en todas las edades pasadas. Estoy leyendo la introducción, los últimos párrafos. No sé si alguno lo encontró. Lo que ha sido, volverá a ser, con la circunstancia agravante de que la lucha venidera será señalada por una intensidad terrible, cual el mundo no la vio jamás. Las seducciones de Satanás serán más sutiles, sus ataques más resueltos. Si posible le fuera, engañaría a los escogidos mismos. Ahora noten, estamos llamados aquí, hermanos, a estudiar este conflicto desde sus mismos inicios porque nos arroja luz para el final. Satanás va a usar en el fin el mismo fin, ¿sí? Lo que hizo el mismo en todas las edades pasadas, ¿verdad? ¿Estamos? Ahora dice aquí, está interesante esta introducción. Los grandes acontecimientos que marcaron los pasos, ahí habla de los reformadores, ¿verdad? Entonces, el objeto de este libro no consiste tanto en presentar nuevas verdades relativas a la lucha, al conflicto de los siglos en edades pasadas, como hacer resaltar hechos, escuche, y principios que tienen relación con acontecimientos futuros. O sea, está hablando de la visión del gran conflicto aquí, hermanos, y dice cuál es el propósito. No es presentar nuevas verdades, sino resaltar hechos relativos al gran conflicto, ¿no? En edades pasadas como principios que tienen relación con acontecimientos futuros, o sea, esos principios de esa lucha. Y nosotros debemos tenerla muy importante esto, hermanos, para que nosotros podamos estar en pie, que ese es el plan del Señor, que podamos estar en pie en esta lucha, en este fin. Por eso es que el libro, vamos a mirar Efesios, capítulo 1, versículo, aquí queremos devolvernos un poco, hermanos, Efesios 1, verso 3, verso 2 y 3. Con esta base, entonces, nuestra mente es dirigida en el libro de Efesios de una manera especial, amados, al inicio de esta obra. Vamos a mirar Efesios 1, porque Efesios 6:13 nos habla de lo que estaba por venirse sobre la iglesia en los tiempos de Pablo. Vamos a buscar Efesios 1, por favor. Efesios 1. Sí, hermana, Gracias, hermanos. gracias y paz Vamos, a vosotros. Gracias y sí. paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo Ajá. con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos Ujú. escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Entonces, fíjese que aquí nos está mandando este texto, ¿a dónde, hermanos? A lo que pasó antes de la ¿qué? De A la lo que pasó fundación antes de la fundación del mundo. del mundo, ¿sí? Porque eso es lo que en cierta manera abarca el gran conflicto de los siglos, ¿cierto? Y por eso las visiones que el Señor nos ha ido dando a través de la historia
tienen el fin también de llevarnos a entender lo que pasó antes de la fundación del mundo. Aquí dice la palabra que Él nos escogió en Él antes de la ¿qué? De la fundación del mundo. Y ahí está mandándonos al pasado, ¿no? En el capítulo 1 nos manda al pasado. Y el verso, entonces dice el verso 5, hermana. El verso 5 dice, por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El verso 5, ¿cierto? Entonces nos Sí, predestinó en el Hijo para adopción como hijos suyos, ¿cierto? Para que alabemos su glorioso favor que nos dio gratuitamente en el amado. Tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, según las riquezas de la gracia, y que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría y que hizo sobreabundar, hermanos, que esto es importante en el conflicto, porque el Señor sabiduría, quiere llenar a su pueblo de qué, hermanos, sabiduría e de inteligencia. sabiduría y entendimiento. Ujú. ¿Con qué propósito? En el verso 1 está el propósito, ¿sí? ¿Con qué propósito, hermano? Porque muchas veces uno se llena de sabiduría y quiere ser lleno de sabiduría y de entendimiento para vanagloria terrenal o personal. Pero aquí nos dice la palabra del Señor que por verso 1, el propósito es que nosotros lleguemos a ser parte de los fieles y consagrados que Él tiene en la tierra, ¿verdad? ¿Ya? Sobreabunda la sabiduría y el entendimiento. Ahora, el verso 9 dice, Él nos ha dado a conocer el misterio. ¿Cuál misterio? Del verso 3 y 4, perdón, del verso 4 y 5. Ese misterio que estaba ahí oculto desde antes de la ¿qué? De la De la fundación fundación. del mundo, ¿sí? Él ha dado a conocer el misterio. Y si Él ha dado a conocer el misterio, ¿cuál es la parte nuestra ahora, hermanos? Recibir esa revelación del misterio, ¿cierto? Recibir Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Y no dice, Él me ha dado, dice, Él nos ha dado. Porque lo que el Señor da, no lo da para un hombre. El Señor da las cosas para que toda la iglesia reciba lo que a través de los siervos Él va revelando, ¿verdad? Por eso Él dice, Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en el Mesías. Hay un misterio interesante que el Señor se propuso en el Mesías, hermano, y nosotros tenemos que conocer esto porque el Señor fue revelando estos detalles en el gran conflicto. En el gran conflicto, ¿estamos? Verso 10, en esta versión dice, en la israelita nazarena, a manera de plan, que hay un plan. ¿Cómo dice en otra versión, hermano? Verso 10. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Muy bien, entonces dice, a manera de plan. Aquí encontramos que hay un misterio que estaba a manera de plan, que Dios tenía el plan. Y por eso es que el Espíritu Santo quiere que nosotros incursionemos en ese misterio, que recibamos la sabiduría y el entendimiento que Él nos dejó para que nosotros podamos recibir esa revelación, para conocer ese misterio de su voluntad, para comunicarlo al mundo. Ahora dice aquí el versículo 10, para que dice en el Mesías,
sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, cuando nosotros estamos abordando este estudio, hermanos, nosotros debemos, al tiempo en el que vivimos, apropiarnos de todo lo que el Señor ha ido revelando acerca de este misterio en el tiempo. Y eso nos va a ayudar, hermanos, porque no solamente quedarnos con lo que el Señor le reveló al apóstol Pablo, sino también lo que el Señor le reveló acerca de esto, porque en ese tiempo el Espíritu no solamente se derramó en Pablo. En este tiempo, ¿quién también está por ahí, hermanos? De los siervos de Dios que recibieron de esta revelación. ¿A quién podemos tener así? ¿Quién está por ahí cerca, digamos, de Pablo en este tiempo, como siervos del Señor? ¿Están ahí todos? Ahí están casi todos los apóstoles Muy diría yo. bien, muy bien. Entonces, lo que Pablo recibe, entonces yo debo también mirar a los otros siervos, al apóstol Juan, ¿verdad? Al apóstol Pedro, que también escribió, al apóstol Santiago, todos los que escribieron en el tiempo de este hombre, de la vida de este hombre, nos va a ayudar, ¿sí? Así que aquí dice la palabra que el Señor tenía un plan para reunir en el Mesías bajo una sola cabeza todas las cosas, ¿sí? Tanto las que están en el cielo como las que están en donde, en la una tierra. sola cabeza, ¿sí? Y esto es interesante porque vamos a ver, hermano, la contraparte del conflicto, ¿sí? La contraparte del conflicto, digamos, vamos a leer Apocalipsis para nosotros ir mirando lo que recibe Juan acerca de esta revelación y poder ir abarcando cosas importantísimas, ¿sí? Hablando de Apocalipsis 12, versículo 4, ¿qué dice, hermanos? Versículo 3. Dice así. Otra Otro señal hermanito, también ¿sí? Otro otra hermanito señal que lea, también hermano, también, sí. Dígame, hermana, ok. lea. Otra señal también apareció en el cielo. Un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. ¿Con cuántas cabezas es representado Satanás aquí? 7 cabezas. 7 cabezas, ¿sí o no? Sí, ¿Sí? Y sí. esto nos pone más complejo, ¿verdad? El Señor está reuniendo en una sola cabeza, ¿no? Todas las cosas que están en donde, en el cielo y en la tierra, una sola cabeza. El dragón, ¿cuántas cabezas tiene aquí? 7 7. cabezas. Apocalipsis 13, versículo 1. ¿Qué dice, hermano? Otro hermano que lea. Otra hermana. Estamos en un estudio, hermanitos, para que todos participemos. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Cuántas cabezas aparecen aquí, hermana Ana? 7. Muy bien. Tremendo esto, ¿no? Sí, Ahora sí. Apocalipsis 17, versículo 3. ¿Algo otro hermano que lea? Apocalipsis 17, 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfema que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Cantan? ¿Cantan, hermanos, hermano? Entonces la Biblia me está diciendo en Efesios, importante esto, que el Todopoderoso a manera de plan está reuniendo en una cabeza todas las que, todas las cosas, ¿sí?
todas las cosas, tanto las que están en ¿dónde? En el En el cielo como en cielo. la tierra. En el cielo. ¿A cuál cielo se está refiriendo aquí, hermano? ¿Al cielo astronómico, al cielo atmosférico, al cielo como los mundos no caídos? Como al cielo en los fondos no caídos. Muy bien, hermano. Es importante. Ahora, si usted tiene aquí, de paso estamos hablando, la gran controversia en Efesios nos va a ayudar, ¿sí? Porque, digamos, hermanos, Satanás está reuniendo todas las cosas que están en el cielo y en la tierra. ¿Cuál cielo? En este tiempo, ¿no? ¿A cuál cielo se estaría refiriendo? Al Donde cielo está atmosférico. Dios en el lugar santísimo. Por eso, Satanás ya no puede estar en el cielo, en el trono de Dios. Ahora tiene acceso al cielo, ¿qué? Al cielo astronómico Ah, y al cielo atmosférico. amén. Por eso Sí. la conflicto está en los lugares que, lo que dice Apocalipsis, Efesios 6, ¿sí? Terrenales. Apocalipsis 6:12, contra espíritus de maldad en las regiones que, en las regiones celestes, pero del cielo atmosférico y del cielo astronómico, porque ya Satanás no puede ir a dónde. Ahora entendemos aquí lo que dice Efesios, amados hermanos. Lo que vemos en Apocalipsis es el fin de la gran controversia y por eso quería llevarlos allá para que usted entienda este texto de Efesios 1, de Efesios 1:10. Dice que en el Mesías sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en ¿dónde? En la tierra. ¿Cantan, hermanos? Tanto las cosas visibles como las invisibles, ¿verdad? Esto es importante, hermanos, porque estamos aquí incursionando ¿sí? En esta parte. Vamos a ir al libro que ayer en el repaso, bueno, me pareció interesante, el libro Historia de la Redención, hermanos. Si alguno lo tiene por ahí a la mano. Aquí está, pastor. Capítulo 1. Vamos a mirar capítulo 1, hermanos, y vamos a mirar aquí el plan oculto. ¿Qué fue lo que pasó allá? Y de paso, hermano, miren, aquí estamos leyendo Historia de la Redención. Aquí en este libro el Señor amplía el misterio oculto, el misterio que estaba oculto. En el fin del tiempo el Señor aparece para darnos más detalles acerca de esta gran controversia. ¿Sí? Y este libro nos va a ayudar un poco porque este libro alumbra el pasado, como lo dice el conflicto de los siglos, ¿verdad? En la lucha milenaria que se está llevando, ¿verdad? Satanás va a usar las mismas. Y es interesante entender aquí, por así decirlo, el génesis del gran conflicto. ¿Sí? El génesis del gran conflicto está aquí en el libro Historia de la Redención. Lo vamos a leer aquí porque está resumido, pero también está en el libro Primeros Escritos. Y vamos a leer aquí, hermana, el párrafo 2. Párrafo 2. Dice, el gran creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Muy bien, hermano. Aquí vamos a ver que el gran creador está reuniendo aquí, ¿qué cosa, hermanos? A las huestes celestiales. Está reuniendo las cosas que están en el cielo. En el Hijo está en una sola cabeza. Por eso es importante que tengamos en cuenta Efesios 1:10 y todo lo que implica en esta historia del gran conflicto, para que en el Mesías sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Y aquí lo que vamos a mirar es el inicio de esto, ¿verdad? El gran creador convocó a las huestes celestiales
convocó a todas las cosas que están en el cielo para conferir honra especial ¿a quién? A su Hijo su en Hijo, presencia de todos los ángeles. ángeles. Siga, hermana. Este estaba sentado en el trono con el Padre, con la multitud celestial de santos ángeles reunida a su alrededor. Entonces noten, hermanos, que este es el capítulo 1 para que los que estamos leyendo el párrafo 2. Siga leyendo, hermana. Ajá. Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a él. De modo que doquiera estuviese su Hijo, estaría él mismo también. La palabra del Hijo debería obedecerse tan prontamente como la del Padre. Este había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas. Ajá. Debía obrar especialmente en unión con él en el proyecto de creación de la tierra y de todo ser viviente que habría de existir en ella. Muy bien, hermana. ¿Cómo está la tierra aquí? En este parrafito que leímos final. ¿Cómo está la tierra aquí, hermano? En proyecto. En proyecto, sí. Aquí todavía, a la altura de esta escena, Era un la proyecto tierra apenas. todavía está en proyecto. No se había creado la tierra. ¿Ya? No. Y él necesitaba reunir en el Hijo todas las cosas que están ¿en dónde? En el cielo. Para poder crear la ¿qué? La tierra. Para poder crear tierra. Necesitaba reunir en el Mesías, en el Hijo, todas las cosas que estaban en el cielo. Y es lo que vemos en este concilio. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó aquí, hermana? Vamos a mirar otro hermano. Si hay otro hermano, por favor, que ya tiene la lectura y nos puede colaborar. ¿Se ubicaron? Sí, señor. Sí, hermana, puede Y leer, de por favor. todo ser viviente que habría de existir en ella, ejecutaría su voluntad. No haría nada por sí mismo. La voluntad del Padre se cumpliría en él. Amén. Miren todo lo que está haciendo el Señor aquí, nos está revelando esto, hermano. Este misterio se amplía ahora desde el lugar santísimo. El misterio que Pablo recibe se amplía más. Y ahora miren lo que está, este dato que no lo tuvo, en cierta manera no está explícito en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. Ahora el Señor nos lo revela a nosotros aquí. Este párrafo, siga leyendo la hermana lo que pasó aquí. Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante él para reconocer su supremacía, gran autoridad y derecho de gobernar, se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y odio. Entonces, fíjense, amados hermanos, la escena, ¿no? Que nos amplía este momento histórico y trascendental en la historia del Génesis del gran conflicto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces dice que estaba lleno de envidia y de ¿qué? Odio. De odio. Siga leyendo, hermana. Cristo formaba parte del Consejo Especial de Dios para considerar sus planes, mientras Lucifer los desconocía. O sea que había No, misterios, ¿cierto? sí, En esa eternidad había misterios que solamente el Padre y el Hijo los podían ¿qué? conocer. ¿Ya? Pero Lucifer como criatura no podía entrar a eso, pero él quería, ¿no? Siga leyendo, hermana. No comprendía ni se le permitía conocer los propósitos de Dios. En Ajá. cambio, Cristo era reconocido como soberano del cielo, con poder y autoridad iguales a los de Dios. Ahí Lucifer está. creyó que era favorito en el cielo entre los ángeles. Había Lucifer sido, creyó que él era el favorito de todos los ángeles, pero resulta que el favorito de todos los ángeles era ¿quién? Cristo Jesús. Era el Hijo.
Ujú. ¿Ya? Y esto es importante, hermano, cuando uno se cree el favorito. Esto es peligroso, ¿sí? Cuando uno se cree el superlativo. Peligro, peligro. ¿Ya? Esto aquí nos está dando luz acerca del origen de la gran controversia, de la cual también habla el Señor en el libro de Efesios. La lucha, el origen de esa lucha, de esa batalla, ¿cierto? Y entonces dice aquí, ¿qué dice el siguiente párrafo, hermana? Había sido sumamente exaltado, pero esto no despertó en él ni gratitud ni alabanza a su creador. Tremendo, ¿cierto? Ajá. Sí, aspiraba a llegar a la estatura de Dios mismo. Se glorificaba en su propia exaltación. Sí. Sabía que los ángeles lo honraban. Tenía una misión especial que cumplir. Había estado cerca del gran creador y de los persistentes rayos de la gloria de luz que rodeaban al Dios eterno. Había resplandecido especialmente sobre él. Pensó en cómo los ángeles habían obedecido sus órdenes con placentera celeridad, y no eran sus vestiduras brillantes y hermosas, porque había de honrar a Cristo más que a él. Uh-huh. Fíjese, Sí. importante estos datos, hermanos, de esta visión, ¿sí? Que nos ayudan a comprender esto, cómo fue que así amplió, ¿verdad? Y dice aquí, hermanos, dice, salió de la presencia del Padre descontento, lleno de envidia contra Cristo. Congregó a las huestes angélicas, diseminando sus verdaderos, perdón, disimulando sus verdaderos propósitos y les presentó su tema. ¿Cuál era la verdad presente del diablo en ese momento? Les presentó su tema. ¿Cuál era el tema? Que era él mismo. ¿Ya? Ya no hablaba del creador, ahora hablaba de él, ¿cierto? Como quien ha sido agraviado. Se refirió a la preferencia que Dios había manifestado hacia Jesús, postergándolo a él, ¿no? Les dijo que allí en adelante toda la libertad que había, entonces fíjese, hermanos, disfrutado los ángeles llegaría a su fin. Entonces, ahora aquí vemos la escena donde el Padre está reuniendo en el Hijo todas las cosas que están en donde, en el cielo. Usted tendrá tiempo de leerse el resto del capítulo, pero vamos a leer aquí, no sé si está ahí el hermano John por ahí también, que nos pueda ayudar con la lectura de esta parte importante, hermanos. Aquí tenemos guerra en el cielo. Que de paso, hermanos, esta guerra en el cielo que está aquí no es la misma que está en Apocalipsis 12, verso 7. Aunque la podemos entender en la visión como ampliando lo que pasó, ¿verdad? Porque en Apocalipsis 7, todavía aquí en esta guerra en el cielo, ahorita lo vamos a ver, todavía la tierra no había sido creada. Y en la guerra de Apocalipsis 12, Satanás fue arrojado ¿a dónde? A la tierra. ¿Sí? Siga leyendo aquí, hermano, dice en el segundo concilio. ¿Quién lo tiene? Guerra en el cielo. Hola. ¿Quién lo tiene, hermanitos? Rapidito, por favor. Guerra en el Más cielo. adelante. Sí. Rebelarse contra el gobierno de Dios era un crimen enorme. Ahí, pastor, Sí. empieza a leer. Sí, hermano.
Bien, todo el cielo parecía estar en comunión. Los ángeles se ordenaron en compañías. Cada división tenía un ángel y comandante al frente. Satanás estaba combatiendo contra la ley de Dios por su ambición de exaltarse a sí mismo y no someterse a la autoridad del Hijo de Dios. Entonces, fíjese, hermana, ¿en cuántas cabezas está reuniendo el Padre a las cosas que están en el cielo? ¿En una qué? En una Una cabeza de cabeza. En una Cristo. cabeza. ¿Sí? Ahora, Así es. entonces, miren este concilio decisivo que sucedió en el cielo. Siga leyendo, hermana del Santo. Se convocó a todas las huestes angelical para que comparecieran ante el Padre a fin de que Ajá. cada caso quedase decidido. Satanás manifestó con osadía su descontento porque Cristo había sido preferido antes que él. Se puso de pie orgullosamente y sostuvo que debía de ser igual a Dios y participar en los concilios con el Padre y comprender sus propósitos. Muy bien. Señor, A propósito, el ministro dice, se convocó a todos los ángeles para que comparecieran ante el Padre, a fin de que cada caso quedara ¿qué? Decidido. Lo que quiero resaltar aquí, hermano, es la obra que viene haciendo el gran creador, el Padre eterno, ¿verdad? Primero reúne en el Hijo todas las cosas que están en donde, en el cielo, ¿sí? Y define cada caso de las cosas que están en el cielo a través del Hijo. Estamos viéndolos aquí en cámara lenta, ¿verdad? La autoridad del Hijo, ¿sí? Aquí dice entonces que Satanás manifestó su osadía. En este concilio, ¿qué hace Satanás? Manifiesta ¿qué? Su osadía. En el anterior, ¿qué hizo Satanás? La escondió. O sea, en el primer concilio que está aquí, cuando comenzamos, Satanás esconde sus propósitos, los disfraza, ¿cierto? Pero aquí, Sí. siga leyendo, hermana Alessandra, para que a lo que pasó aquí. continúo después de la palabra propósito. Sí, el Señor informó, sí, informó a Satanás que solo revelaría sus secretos, designios a su Hijo y que quería que toda la familia celestial, incluido Satanás, le rindiera una obediencia absoluta e incuestionable, pero que él, o sea, Satanás, había demostrado que no merecía ocupar un lugar en el cielo. Entonces el enemigo señaló con regocijo a sus simpatizantes, que eran cerca de la mitad de los ángeles, y exclamó: miren cuántas criaturas allí en ese momento se definió el destino, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos? Sí, casi la mitad de los de los que. ¿Y Ángeles qué del dijo el Padre. diablo ahí, De los hermana? ángeles. ellos están conmigo, Tremendo. los expulsarás también y dejarás semejante vacío en el cielo. Oiga eso, semejante vacío en el cielo. Ay, hermano, esto nos ayuda a mirar cosas con claridad, cómo el Padre nos ha ido revelando el misterio, ¿sí? El misterio que estaba oculto. Y de paso, Pablo quiso recibir estos detalles del misterio, pero no. Ahora mire, siga leyendo, ¿los vas a expulsar junto conmigo? Dice Satanás aquí, los expulsarás también y dejarás semejante vacío en el cielo. Declaró entonces que estaba preparado ¿para qué? Para hacer frente a la autoridad de Cristo y defender su lugar en el cielo por la fuerza de su poder, fuerza contra fuerza. Y dice fuerza contra fuerza, y los ángeles buenos lloraron al Al escuchar las palabras de Satanás y sus alborozadas jactancias. ¿Ya? Dios afirmó que los rebeldes no podían permanecer más tiempo en el cielo, ocupaban esa posición elevada y feliz, con la condición de obedecer su ley, ¿verdad? Y para gobernar a los seres de inteligencia superior. Pero no se había hecho, escuche hermanos,
pero no se había hecho ninguna provisión para salvar a los que se extraviaran, los que se atrevieran a qué. No había un plan de salvación A para salvar revelarse. a los ángeles, ¿ya? Porque los ángeles fueron creados con una inteligencia superior, con una capacidad superior para comprender los designios del Eterno. Por lo tanto, el Señor para ellos no que no había un plan de salvación. ¿Ya? Ahora, vamos a terminar aquí en el verso, dice, entonces hubo guerra en el cielo, el Hijo de Dios, el príncipe celestial y sus ángeles leales lucharon contra quién, contra el gran rebelde y los que se le unieron. ¿Sí? El Hijo de Dios y los ángeles fieles prevalecieron y Satanás y sus seguidores fueron expulsados ¿de dónde? Del cielo. Toda la hueste celestial reconoció y adoró a Dios de justicia, ni un vestigio de rebeldía quedó en el cielo. Todo volvió a ser pacífico, armónico, como antes. Los ángeles lamentaron la suerte de los que habían sido sus compañeros de felicidad y bienaventuranza. El cielo sintió la ¿qué? Su pérdida. La pérdida. ¿Ya? Entonces, ahora, miren lo que siga leyendo, hermana, lo que termina aquí este parrafito. El padre consultó con el hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitara la tierra. Los sometería a prueba para verificar su lealtad antes de que se le pudiera considerar eternamente fuera de peligro. Si soportaba la prueba a la cual Dios creería conveniente someterlo, con el tiempo llegaría a ser igual a los ángeles. Amén. ¡Qué bendición! Ahora el Señor quiere llenar el vacío, ¿cierto? Va a llenar el vacío. ¿Sí? Que dejó los ángeles con nosotros. ¿Ya? El Señor no creyó conveniente poner al ser humano fuera del alcance de la desobediencia. Entonces, ahora después de la rebelión, después que el Señor une en la cabeza, en el Hijo, todas las cosas que están en donde, hermanos. En el cielo. En el cielo, ahora va a crear la ¿qué? La tierra. Va a crear la tierra y va a correr el peligro, ¿sí? Es interesante que yo quería que usted mirara este mundo, o sea, a diferencia de los otros mundos que ya estaban creados, ¿sí? A diferencia de los otros mundos, este mundo, o sea, este mundo, o el gran conflicto, el inicio del pecado, encontró a este mundo todavía sin creación. No había la creación aquí. O sea, Adán no conoció, el Adán de este mundo no conoció a Satanás antes de que se revelara. Los otros mundos tuvieron ese privilegio de conocer las dos fases, el Lucifer leal y El fiel. antes y el después. Exactamente, hermana, gracias. Este mundo no conoció el antes, Adán no conoció el antes. Ya Adán cuando fue creado ya estaba en el qué, en el durante. ¿Ya? Eso es importante que nosotros veamos y la misericordia que el Señor tiene ahora con el ser humano, ¿verdad? ¿Sí? Amados hermanos, queremos animarles para que podamos seguir estudiando esta semana este enfoque sobre el libro de Efesios, lo que el Señor nos está revelando hoy, uniendo todo lo que ha ido revelando en la historia para que como pueblo de Dios tengamos una comprensión cada vez mayor y mejor de los planes que tiene nuestro Padre Celestial para con nosotros, hermanos. Unos planes gloriosos, unos planes que trascienden al más allá de nuestra comprensión, ¿verdad? Llenar ese vacío, ¿sí? Es el propósito del Señor, hermanos. Por eso estamos en la lucha, ya en el fin de este conflicto,
el cielo trabaja desesperadamente, hermanos, y ahora lo que sucedió allá en los lugares celestiales, en el cielo, ahora en el Hijo va a reunir ¿a quién? A la tierra. ¿Bajo una qué? Una sola cabeza. Bajo una sola cabeza. Ujú. ¿Ya? ¿Cuántas cabezas tiene Satanás? Tiene 7 cabezas. 7 cabezas. Por eso el sinvergüenzas, ¿ya? Mm. En cierta manera, eso le ayuda, ¿no? Porque él se disfraza y por esos 7 cabezas usted tiene que saber, Satanás está reuniendo al mundo. ¿Con cuántas cabezas? Con 7. Con 7 cabezas, hermano. O sea, ¿qué significa? Que puede la 1, la 2, la 3, la 4. No, yo estoy en la 5ª, no, estoy en la 7ª. No, tranquilo, con tal de que estés en qué cosa. Pero así como dice en 1 de Pedro 5:8, Ajá. anda como león rugiente porque sabe que ya le queda poco tiempo y que Dios ya lo venció en la cruz, Dios lo venció y nunca le va a vencer a Cristo, nunca le va a ganar como en el cielo, fue arrojado precisamente de allá. Entonces, como tiene 7 cabezas, mientras usted le huye a una cabeza, lo tiene engañado con la otra. ¿Ya? Sí. Y ahí es donde nosotros necesitamos, hermanos queridos, echar mano de toda la armadura. Recuerden que estamos en el terreno encantado de Satanás. Que nosotros podamos, en el nombre del Hijo, en el nombre del Cordero que está a la diestra del Padre en el lugar santísimo, hermano, podamos hoy hacer de Él nuestra cabeza. Amén. Hacer Amén. del Hijo eterno nuestra cabeza y que no seamos unos creyentes que tengamos 7 cabezas. ¿Entienden, hermano? Diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de vivir, que tengamos una sola cabeza y la cabeza es nuestro Señor y Salvador, quien murió por nosotros y vive por los Amén. siglos de los siglos. Vamos a Amén. orar. Amén. Padre, gracias te damos por este estudio, gracias te damos por tu gran misericordia, gracias te damos porque en tu Hijo estás uniendo las cosas que están en el cielo, las que están en la tierra. Nosotros estamos en la tierra y queremos ser unidos a ti, Señor. Queremos ser tuyos, porque con la sangre de tu Hijo nos limpias de todo pecado y a través de tu Espíritu nos permites ser parte del cuerpo de tu Hijo. Queremos, Señor, pedir tu bendición y la victoria de Él sobre nosotros para vencer a este dragón de 7 cabezas que quiere engañarnos acá en la tierra. En el nombre de tu eterno Hijo te lo agradecemos. Amén, amén. Amén y amén. 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 Ya se me fue. Amén. Pastor. Amén, hermanos. Amén. Amén, amén, pastor. Mano Luis, ¿está por ahí, Mano Luis? Sería. Mano Luis.